Que la paz del Señor esté con ustedes, hermanos. Hoy en este tema es importante hacernos la siguiente pregunta. ¿Del celibato en sacerdotes la Iglesia los obliga? Mis hermanos, para abordar esta pregunta es fundamental examinar tanto en la Sagrada Escritura como el Catecismo de la Iglesia, ya que son fuentes esenciales que proporcionan orientación sobre la doctrina y las prácticas de la Iglesia. Iniciamos con los fundamentos bíblicos. El celibato clerical se ha asociado históricamente con la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, donde se habla de aquellos que se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Este pasaje ha sido interpretado como un llamado al celibato por el bien del servicio religioso. Además, el apóstol Pablo aborda la cuestión del celibato en sus epístolas, destacando la ventaja de la soltería para aquellos que pueden asumirla con dedicación completa al servicio de Dios. Esto lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7. Bueno, vayamos al catecismo de la Iglesia. Aquí la Iglesia aborda el celibato clerical en el contexto del sacramento del orden. Se destaca que el celibato es un signo de la dedicación total a Dios y a la Iglesia. El catecismo afirma que el celibato es un don que permite al sacerdote entregarse más plenamente al servicio de Dios y de la comunidad cristiana. Lo podemos ver en el numeral 1579. Sin embargo, no presenta el celibato como una obligación absoluta, sino como una elección que se hace libremente. Vayamos a la evolución histórica, porque a lo largo de la historia de la Iglesia, la práctica del celibato ha tenido cambios y evoluciones. Aunque en los primeros siglos algunos clérigos estaban casados, el celibato se fue consolidando como una norma en la Iglesia católica, en la Iglesia latina, en el rito latino. Las discusiones y reformas a lo largo de los concilios ecuménicos han influido en la comprensión y aplicación del celibato clerical. Ahora, veamos la diversidad en la Iglesia al respecto, porque es importante destacar que la Iglesia católica no es homogénea en este tema. Mientras que en la Iglesia latina el celibato es normativo, en las iglesias católicas orientales hay sacerdotes que pueden estar casados antes de su ordenación. Esto resalta la diversidad de prácticas dentro de la Iglesia católica y cómo éstas se adaptan a las diferentes tradiciones y contextos culturales. Podemos concluir sobre estos 4 puntos en que la Iglesia no obliga al sacerdote a ser célibe en el sentido estricto, pero el celibato es visto como un ideal que refleja la entrega total al servicio de Dios. La interpretación de la Sagrada Escritura y las enseñanzas del Catecismo, junto con la consideración de la evolución histórica y la diversidad en la Iglesia, nos ofrece una visión más completa de la posición de la Iglesia sobre este tema. Pero hagámonos ahora la siguiente pregunta. ¿Y si un sacerdote en el rito latino desea casarse? Bueno, si un sacerdote en el rito latino desea casarse y abandonar el celibato, la situación generalmente se aborda a través de un proceso conocido como la dispensa del celibato. Vamos a ver cómo es esa procesa de dispensa. Lo primero es la petición al obispo. El sacerdote presenta una solicitud formal al obispo de su diócesis expresando su deseo de abandonar el celibato y casarse. El punto número 2 es la evaluación del caso, y el obispo, junto con los asesores canónicos, examina el caso. Se consideran diversos factores como las circunstancias personales del sacerdote, su motivación para abandonar el celibato y cualquier impacto potencial en la comunidad y en la Iglesia. El punto número 3, Roma y la Santa Sede. En muchos casos, especialmente si la solicitud es aceptada a nivel diocesano, la petición se envía a la Santa Sede para su aprobación final. La Santa Sede tiene la autoridad para conceder la dispensa del celibato. Vayamos por último a la dispensa final. Si la dispensa es otorgada, el sacerdote queda libre para casarse y se le dispensa de sus compromisos de celibato y ordenación. Es importante señalar que la dispensa del celibato no es automática
y está sujeta a la evaluación cuidadosa de las circunstancias individuales. Además, el proceso puede variar en algunos detalles según las normativas locales y las decisiones de la Santa Sede. Y este proceso refleja el compromiso de la Iglesia Católica con la disciplina del celibato, pero también reconoce que existen circunstancias excepcionales en las que un sacerdote puede solicitar la dispensa y, si se considera apropiado, se le permite abandonar el estado clerical y casarse. Bueno, hermanos, hasta aquí el tema. Que el Señor los bendiga y Dios mediante nos encontramos en el siguiente tema.